Buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya nuestra reunión. Mi nombre es Eric Sánchez, soy asesor académico de The Graduate School, los representantes del Politécnico de Milán aquí en Colombia. La idea de hoy es reunirnos para conocer esos detalles que son importantes para poder aplicar, tips, preguntas, respuestas y todo lo que podamos hacer para ayudarles, ¿ok? Para empezar vamos a iniciar con esos requisitos que tenemos que tener en cuenta para aplicar al Politécnico. Fechas, en qué idioma deben ir los documentos y todo este tipo de cosas que es importante y que suelen ser las preguntas que más se hacen, ¿ok? Bueno, para empezar, la mayoría de las maestrías del Politécnico de Milán son en inglés. Hay solo algunas, pocas, que son en italiano. Igual, si aplican a las maestrías en italiano, tienen que demostrar certificado de italiano y certificado de inglés. ¿Ok? Nuestra parte del Politécnico es solo la parte técnica. Eso quiere decir que se refiere a las ingenierías, arquitecturas y diseño. Estas son las maestrías que manejamos nosotros. Los requisitos para la aplicación son el certificado del título universitario. Esto es diploma o un certificado de la universidad que diga que ya terminamos las materias. La mayoría de las universidades dan este certificado sin ningún problema. Esto puede ocurrir incluso hasta un semestre antes de la ceremonia de grado. Para aplicar al Politécnico podemos hacerlo tanto con el diploma como con ese certificado que nos da la universidad. Este certificado puede ser en español. No es necesario ni hacerle traducciones, ni apostillas, ni nada para aplicar. El segundo documento que vamos a necesitar es el certificado de notas, donde aparezca el GPA, que es el promedio de notas de toda la carrera. Este también es un certificado que se puede entregar en español, tal como lo da la universidad. El promedio mínimo para los colombianos para aplicar al Politécnico de Milán es 3.5. El siguiente documento es la descripción de materias, que es el pensum universitario. Este documento también puede ser en español y hay varias opciones para este documento. Una es el impreso por la universidad y dos, dependiendo de la universidad, puede ser hecho por el estudiante con firma o sello de la universidad. Para el documento que es entregado por la universidad, hay algunas universidades que tienen dos tipos de pensum. Un pensum totalmente completo, que suelen ser pensum entre 150 y 200 hojas, o un pensum corto, que suelen ser un documento mucho más pequeño. Para el caso de la aplicación, no es necesario el extenso. El Politécnico en este documento solo necesita datos específicos como nombre de la materia, número de créditos y de qué se trata la materia. Nada más. En general, los pensum cortos incluyen estos tres datos, entonces es lo que se necesita para aplicar el Politécnico. El otro documento que pueden hacer es ustedes mismos. No todas las universidades lo admiten. Sé que los Andes lo admite. Es que ustedes se meten a la página de internet, bajan esta información del nombre de la materia, número de créditos y de qué se trataba la materia, lo ponen en un archivo de Excel y van directamente a la universidad y allá en cada departamento les sellan o les firman ese documento. Ese también es válido. Como bien, hay varias opciones para este documento. El siguiente documento que vamos a necesitar es la hoja de vida, de máximo 2 hojas. Debe ir en inglés o en italiano. Vamos a necesitar una sola carta de recomendación, preferiblemente académica. Digo preferiblemente, esto depende del número de años o del tiempo que llevemos graduados. Si llevamos entre 2 y 4 años de graduados, tiene que ser académica. Si tenemos más de 4 años de graduados, se puede no académica, sino una carta de recomendación normal. Esta carta de recomendación puede ir en español, puede ir en inglés. Nosotros siempre les recomendamos que si sabemos que el profesor que nos va a hacer la carta sabe inglés y sabe hablar muy bien inglés, que la haga en inglés. Si no, mejor que la haga en español. Ha ocurrido varias veces que llegan cartas de recomendación de profesores que creen que hablan inglés y realmente no hablan inglés y son cartas muy, muy malas. Entonces, en este caso, mejor no arriesgarse y pedirle en español. No se necesita que esté ni apostillada,
ni ellos tienen que enviarlo como ocurre con muchas universidades que tienen que enviar la carta de recomendación a cierto email. No, sencillamente tienen que hacer la carta, firmarla y agregar el email y un número de contacto. Es lo único que necesitamos para la carta de recomendación. Vamos a necesitar una carta de motivación, que es una parte muy, muy importante en la aplicación. La carta de motivación puede ser en inglés o en italiano, máximo 2 hojas. La carta de motivación es donde ustedes primero se presentan diciendo qué estudiaron, por qué decidieron estudiar lo que estudiaron, qué experiencias han tenido con su carrera, a qué los ha llevado esa carrera. Después van a agregar por qué les interesa el Politécnico de Milán, por qué les interesa la maestría a la que van a aplicar, y tienen que ser muy específicos. A ellos les gusta que ustedes hablen de ciertas materias, de ciertos talleres, para que sepan ellos mismos que ustedes se han documentado sobre lo que van a ir a estudiar. Algo que no le gusta al Politécnico que pongan en la carta de motivación es que es la universidad mejor rankeada según QS en Italia. Los rankings a la universidad no les interesan. Ellos saben en qué ranking están, entonces realmente no les interesa eso en la carta de motivación. Y algo que también les gusta es que pongan por qué Italia. ¿Por qué les gusta Italia? ¿Qué les llama la atención de Italia? Esto puede ir de cosas tan generales como la cultura, la industria, como la comida, el calcio, ese tipo de cosas a ellos les gusta. Esto para la carta de motivación, como les digo, en inglés o en italiano. Para los estudiantes de diseño y arquitectura es necesario un portafolio en inglés donde muestren 4 o 5 proyectos que han realizado en ese tiempo después de graduarse o durante la carrera. En cuanto al portafolio, al Politécnico le gusta ver todo el trabajo, desde los primeros borradores, pasando por las ideas o los renders, hasta el trabajo terminado. No les gusta solo ver trabajos terminados y no les gusta solo ver fotos del final o solo renders. A ellos les gusta ver mucho todo el proceso. Si ponen dentro de su portafolio fotos, asegúrense que sean fotos tomadas por ustedes. O si son fotos tomadas, por ejemplo, a veces ocurre que las empresas toman las fotos de los trabajos, asegurarse de poner esa foto fue tomada por. El último documento obligatorio es el certificado de idioma. Para las maestrías en inglés, el certificado pues tiene que ser inglés. Hay varias opciones, TOEFL, IELTS, Cambridge, cada uno con diferente puntaje. Para las maestrías en italiano debe presentarse el del certificado de italiano más el certificado de inglés. Para este año se agregó para las carreras de ingeniería y arquitectura la opción de presentar el GRE. El GRE es un examen de conocimiento matemático y teórico. En Estados Unidos siempre lo exigen, en Europa es exigido en algunas carreras, en algunas universidades. Para este año el Politécnico lo agregó como una opción. No es obligatorio presentar ese documento, pero si lo tienen, si llegan a tenerlo, se puede presentar y si es un buen puntaje puede dar algunos puntos. Insisto, no es obligatorio. No es una parte esencial para la aplicación ni para pasar al Politécnico de Milán, pero si lo tenemos, pues se puede presentar. En cuanto a fechas para la presentación de los documentos, hay 2 fechas diferentes. De hecho, hay 3 fechas diferentes que tenemos que tener en cuenta. Ahorita el primer llamado empezó el 8 de septiembre y va hasta el 19 de noviembre. Tenemos que presentar todos los documentos excepto el certificado de inglés. Si no tenemos el certificado de inglés, ese documento tiene otra fecha. Si ya lo tenemos, pues lo podemos subir de una vez. Pero el certificado de inglés va a tener una fecha diferente. Todos los otros documentos tienen que estar por tarde en la plataforma el 19 de noviembre. Digo por tarde porque entre más pronto tengamos todo, mejor. La forma de las aplicaciones de Politécnico, en la forma en la que ellos los revisan, no es que reciben todas las aplicaciones y después lo revisan, sino que a medida que van recibiendo cada aplicación y está completa, la revisan y ya van poniendo si es un opcionado o no es un opcionado. Entonces, entre más pronto apliquemos, mucho mejor. Todos los documentos, entonces, excepto certificado de idioma, tienen que estar por tarde del 19 de noviembre en la plataforma. Todo esto es online. Todo se sube en formato PDF. Para este primer llamado,
el certificado de inglés debe estar el 14 de febrero del próximo año en la plataforma. Decía que hay 2 fechas más porque esta fecha es para poder participar en las becas. 14 de febrero es la fecha límite para el certificado de inglés y así poder participar en las becas del Politécnico. Si llega a ocurrir que no tenemos el certificado, que no alcanzamos, incluso que pasamos a la maestría, porque es posible que ustedes suban todos los documentos y no hayan subido el certificado y les digan que pasaron a la maestría. Si pasa este tipo de cosas, la fecha límite es en junio del próximo año. Cuando están haciendo el enrollment, que es como la matrícula, ahí ya tenemos que tener el certificado de idioma. O sea, ya es como la última fecha. Para este año se agregó un costo de 50 euros para la aplicación. Es no reembolsable. Este pago se puede hacer por tarjeta de crédito o por transferencia bancaria. Hasta aquí los documentos y las fechas de aplicación. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? Yo tengo una pregunta, disculpe. Sí, señor. Claro que sí. Cuando usted se refiere al pensum, no me quedó muy claro a qué se refiere como tal. Por ejemplo, yo estudié ingeniería física. Entonces, la Universidad Nacional tiene un pensum esquematizado. O no sé si usted se refiere a que abarcamos la descripción de uno a uno de las materias. Por favor, me confirma. Sí, señor. ¿De la Nacional de qué ciudad? De Medellín. Medellín, perfecto. Sí, tiene que ser materia por materia. Tiene que ser el pensum largo. Para la Nacional, yo te aconsejaría que preguntaras si ellos tienen la opción del pensum corto. Sé que aquí en Bogotá existe para la mayoría de las carreras. El pensum largo es este pensum que es una enciclopedia grandísima que dice cada materia, de qué se trata la materia, metodología, bibliografía, trae muchísimos datos que al Politécnico solo le importan los que te digo al principio. Nombre de la materia, número de créditos y de qué se trata la materia. Pero, En Bogotá, perdón, dime, tranquilo. qué pena, qué pena. Independientemente si, por ejemplo, se trata, digamos, de cálculo diferencial y todas estas, una por una, Sí, una por una, una por una. una por una. Las Ok, mismas materias perfecto. que tengas en el certificado de notas tienen que salir en ese pensum. Ok, perfecto. Descrito. Okay. Sí, pero entonces te aconsejo que averigües si también en la Nacional de Medellín tienen el pensum corto, que es mucho más pequeño, trae muchísimos menos datos. De 200 páginas pasa a 35, 40 páginas. ¿Por qué insisto con esto de las páginas? Porque a ustedes les va a tocar escanearlo y subirlo a la plataforma. Cuando hablamos de escanear 200 páginas, estamos hablando de un peso muy grande y el máximo peso permitido es 4 megas. Entonces les Perfecto. aconsejo lo que es la Universidad Nacional. Sé que en Bogotá ocurre, la verdad no sé en Medellín, pero sé que en Yo Bogotá creo la que mayoría sí. de las carreras tienen las 2 opciones. Entonces sí, es peor pedir de una vez el pensum corto para Bueno, evitarse ese tiempo. ok, otra preguntita. Claro que sí. Yo acabo materias este semestre, este es mi último semestre oficial. Sí, señor. Entonces, la universidad me permite pues mostrar el certificado de que ya estoy pronto a graduarme y que ya... Entonces, mi pregunta es, con la carta de recomendación, usted mencionaba unos años para las personas que ya llevan muchos años graduados. Para el caso mío, que yo, digamos, ya prácticamente me gradué porque me falta solo este semestre, ¿se Sí, necesita señor. también una sola carta de recomendación o hay que tener en Una cuenta sola. algo? Ah, No, bueno, tranquilo, no, perfecto. solo una carta y tiene que ser académica. Ah, bueno, perfecto. Ok, ok. Sí, señor. En este caso yo siempre recomiendo que sea un profesor, de pronto el director de tesis o ese profesor con el que uno se lleva muy bien, porque esta carta de recomendación no debe recomendarnos solamente académicamente, sino también como persona. Tiene que ser una carta bien completa. Ah, mostrando tanto la parte académica, diga, le pongo un ejemplo. Yo en la Sí, señor. universidad, pues, trabajamos en un proyecto en mi trabajo de grado y gracias a eso tuvimos unas publicaciones o algo. Entonces, mi pregunta es que debe mostrar tanto la parte académica como una parte, digamos, personal. Sí. Por eso es bueno que sea alguien que lo conozca uno muy bien, que hable tanto Ok, que uno es muy buen alumno, tuvo muy buenas notas, me ayudó con este proyecto y además es muy honesto, responsable, ok. juicioso, de todo, que incluya todo. Sí, Tengo, señor. tengo una pregunta.
Dale, Marlon. Sí, señor. Si la maestría a la que yo aplico es en inglés, ¿tengo que tener certificado de inglés e italiano o solo el de inglés? Solo inglés. Esto sí es importante porque a veces esa información no es tan clara ni para aplicar ni para las visas. Si nuestra maestría es en inglés, solo vamos a tener que certificar inglés en todo momento. Ok, Nunca nos van a pedir certificar nada de italiano. En ningún momento. Ni para la aplicación, ni para las visas, ni para otro documento que hay que hacer ya después de que pasemos que se llama declaración de valor. A veces en algunas páginas sale como certificado de italiano, pero no, al ser maestría en inglés, no tenemos que certificar nada de italiano. ok, vale. Eric, Vale, yo perfecto. tengo una pregunta. Pues bueno, yo sé, yo a ti te he comentado mi situación. Yo esta es la segunda vez que aplico al Politécnico de Milán por arquitectura. Sí, Yo señor. tengo una duda, es que pues por lo general los documentos que solicitan, lo que es el certificado de notas, el pensum y la carta de recomendación, pues todas están fechadas para del año pasado, por lo que fueron los documentos que yo subí el año pasado. Quisiera saber Claro. si la fecha de alguna manera influye o tengo que solicitar el documento más actualizado con fecha del 2020, porque pues eso me supone también hablar con el profesor para volver a hacer la carta, volverla a firmar Claro. con fecha actualizada. Pues quisiera saber si Sí, eso es necesario hacer esa vuelta o si me sirve la misma carta, los mismos documentos que subí para la aplicación del año pasado me sirven para esta. sí. Esa es una muy buena pregunta. En principio no necesitas rectificar ninguna fecha de ningún documento, incluida la carta de recomendación. No es necesario ni para las notas, ni diploma, nada de eso. Los mismos documentos que usaste, puedes usarlos. El único documento, o bueno, hay dos documentos que es posible que cambien. Uno, la hoja de vida, porque en este tiempo es posible que hayas hecho otras cosas. Entonces Claro. tienes que actualizar ciertas cosas. Y la carta de motivación. En principio tú me decías que ya habías pasado antes o No, yo me había no. presentado, pero no había Listo. sido admitido. Entonces, en tu caso sí es bueno cambiar la carta de motivación totalmente, como hacer algo más. Y esta sí tiene que ir con la fecha de ahorita. Esos son los dos únicos documentos que podría cambiar algo. De resto, no importa la fecha que aparezca en los documentos, como te digo, ni siquiera la carta de recomendación puede ser la misma y no hay ningún problema. Ok, perfecto, muchas gracias. Vale. Yo tengo una Buenas pregunta. tardes. Hola. Hola. Yo tengo una preguntita. Bueno, Bueno, tengo varias. A ver, Porque, Un momentico, vamos a eh, ver cómo organizamos. ¿Eres Juan Camilo? Juan Camilo, sí. Listo, Juan Camilo primero. ¿Quién más dijo yo? yo, Catalina. Daniel. Daniel y Daniel. Catalina. ¿Listo? Entonces vamos Juan Camilo, Daniel y Catalina. Bueno, yo tengo Juan varias Camilo. preguntas. Es que en cuanto al diploma, ¿se debe enviar solamente el diploma o el diploma con el acta de grado? Tienes que escanear únicamente el diploma. El Y acta no de tiene... grado es uno de esos documentos que solo funcionan aquí en Colombia. Ah, ok, listo, perfecto. Entonces Eh, solamente escaneas el diploma tal cual como te entregaron en el grado. y no tiene que ser autenticada la firma ni nada de eso. No, nada, no. Ok, Ahorita todos los procesos para aplicación son los documentos tal y como se los entregan. Los documentos que entregan las universidades, tal cual en español, no tienen que traducirlos. Los documentos que ustedes producen, hoja de vida, carta de motivación, en inglés. en inglés. Listo. Escritos por ustedes, no tiene que ser tampoco traducciones por traductores. Ah, ok, listo. La otra pregunta que tengo es en cuanto a la descripción de cursos. Bueno, es que a mí, yo solicité el documento a la universidad, pero me entregaron el documento largo. Pues creo que ese es el único que existe en mi universidad. Sí, señor. ¿Qué universidad Entonces, eres? eso de la San Buenaventura, de Bogotá. Sí, sí, señor. Sí, eso lo tiene la larga, el grande. Sí, sí. Ok, listo. Y eso no afecta en nada, o sea, sirve ese documento, ¿sí? Pues, yo Sí, ya lo sí, revisé. el problema es la escaneada. Realmente no hay ningún problema. El problema es escanearlo y que quede el tamaño que se pueda subir. Ese es el Bueno, único problema con esos pensos grandes. es que como, la ventaja es que como lo pedí ahorita, pues me lo entregaron en digital y firmado. Ah, excelente. Bien, esa es otra opción que no todas las universidades tienen. No sabía que la San Buenaventura lo tenía. Eso es genial. Eso es buenísimo. Sí, Eso es bueno. y Súper. la otra pregunta es en cuanto a la hoja de vida. Es que yo sé que existe un formato de la Unión Europea. Sí. ¿Ese es aconsejable utilizarlo o no? No, en general el formato de hoja de vida es totalmente abierto. Ellos aceptan tanto la versión americana, la versión europea o una versión hecha por uno. No pone ningún problema.
En cuanto a diseño y arquitectura, muchas veces los diseñadores y los arquitectos suelen tener una hoja de vida un poquito más diseñada, con más cositas. Sí, En más general ellos no ponen problema, pero no tiene que ser algo demasiado abstracto ni demasiado dibujado, porque pues es una aplicación a una maestría, a una universidad muy importante. sí, Pero no tiene ningún formato específico. pero imagino que, digamos, cosas que se utilizan acá como el perfil profesional y eso no se deben incluir, ¿cierto? Sino solamente las experiencias. En general lo que hay que agregar es estudios, experiencias, no hay que agregarle ningún tipo de Habilidades blandas. recomendaciones ni de eso. Habilidades blandas realmente si uno considera que son importantes para poner, ¿sí? No sé, hacer acuarela para una ingeniería mecánica de pronto no es una habilidad que vaya muy acorde con el asunto, mientras que para diseño sí podría ser algo importante. Entonces, Ok, si veo que es importante o está dentro de ese rango de cosas de mi maestría, podemos ponerlo. listo. Y, ¿Listo? ok, bueno, sí, pues no sé si, es que Siguiente. tengo otras dos preguntas, pero pues no sé si mejor Si más quieres, adelante. volvemos al de adelante. Ya te pongo en la línea después de Miguel. ¿Listo? Listo, listo, perfecto. Dale, perfecto. Súper. Daniel, Hola, aquí estoy. Buenas tardes. ¿cómo Quiero que estás? ¿Cómo profundicemos vamos? un poco en las fechas. Me quedaron claros los meses de septiembre, octubre y noviembre, pero tengo entendido que las maestrías en arquitectura inician en enero y los tiempos son muy cortos, los que describiste. ¿Los tiempos son los mismos? Te entiendo. No, no. El Politécnico tiene llamado para dos fechas, para septiembre o para febrero. En este momento está abierto la convocatoria para septiembre del otro año. La convocatoria de febrero ya está cerrada. Entonces estas fechas serían para empezar en septiembre del otro año. Ok, entendido. Me ¿Listo? surge otra pregunta. Otro. ¿Las maestrías en arquitectura inician únicamente en enero o también hay convocatoria para septiembre? No, esas empiezan en septiembre y a veces hay convocatoria para febrero. Con De arquitectura y con diseño eso es un poquito complicado. Bueno, en ingeniería en general, todas las maestrías de ingeniería comienzan en las dos fechas, tanto en septiembre como en febrero. Pero arquitectura y diseño ninguna empieza en febrero. Arquitectura hay dos o tres que a veces tienen convocatoria en febrero. En general, después de todo lo que ha pasado y todo esto, ahorita estamos abriendo solo convocatorias para septiembre. Ah, ok, de acuerdo. Sí, señor. Entonces, Entonces, listo, entendido. ahorita abrimos para septiembre del otro año. Ahora, para septiembre siempre hay dos llamados. Eso quiere decir que podemos aplicar ahorita del 8 de septiembre al 19 de noviembre o para el segundo llamado, que es del 12 de enero al 9 de marzo. ¿En qué se diferencian las fechas? Pues en nada realmente. Hay cupos para las dos fechas, pero siempre es mejor aplicarlo lo antes posible, en el primer llamado o en el segundo llamado muy temprano en enero. Entendido. Perfecto, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Sigue Catalina. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es que yo estaba viendo los programas, bueno, algunos programas, pero tengo una duda porque en unos aparece pues que el programa es dictado en inglés, en otros en inglés o italiano, pero cuando ingreso al programa hay unas materias que salen con los dos idiomas. Entonces, pues Sí. ahí me surge la duda porque tú dices que solamente se necesita el certificado pues de inglés, si es Ujú. ofertado en inglés. Sí. Entonces, ¿es Bien, esa es una necesario muy buena irse con el pregunta. italiano? Es mi Esa es pregunta. una muy buena pregunta. Bien, en principio, todas las materias principales de todas las maestrías que son en inglés van a ser en inglés. Todas las materias principales. Pero existen algunas materias como electivas y otras que están en italiano. Incluso hay algunas profundizaciones. Cuando ustedes van a hacer su maestría y tenemos alguna profundización especial, el primer año va a ser todo en inglés, pero hay algunas especializaciones que son solo en italiano. Entonces, si ya vimos que en nuestro pensum hay alguna materia de esas extras que nos interesa y está en italiano, es bueno que sepas hablarlo, sepas escucharlo, pero no lo vas a necesitar certificar. Ok, Ni siquiera en el caso de que tu profundización sea en italiano, vas a necesitar certificarlo.
¿Por qué? Porque el Politécnico ofrece para los extranjeros un curso de italiano que creo que cuesta 100 euros el año para que estén preparados en esos casos de que su segundo año va a ser en italiano. Entonces, en ninguno de los dos casos vas a necesitar certificarlo. Sí vas a necesitar, por supuesto, entenderlo, pero no certificarlo. Ok, ese curso que tú dices, ¿es de los que dan como 2 semanas antes de iniciar el curso o es durante el semestre? No, esto es durante el semestre. Durante el semestre. Ok, listo. Sí, señorita. Y ¿Listo? Dime. no, la otra ya, ya la respondí. ¿Ya? Gracias. Sí, Ah, vale, gracias. súper. Listo, en la fila está Eric. Hola. Y después Miguel. Dale. Con respecto a las fechas que usted mencionó, decía que una va del 8 de septiembre al 19 de noviembre y la otra iría del 12 de enero al 19 de marzo. Usted nos Sí, aconseja de señor. que hagamos la aplicación lo más rápido posible. Solamente que Sí, señor. usted al principio mencionó de que si uno aplica de las fechas del 8 de septiembre al 19 de noviembre, es para estar digamos, postulados para candidatos a beca y las del 12 de enero al 19 de marzo no. ¿O me puede explicar No, eso, no, por no. favor? Listo, sí, bien, 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 bien. Si hagamos aclaración de fechas, que a veces es un poquito enredado. En general, en las 12 aperturas de aplicación, tanto las de septiembre como las de febrero, van a aplicar a las mismas becas. Porque aunque para aplicar los van evaluando a medida que van llegando, para las becas no. Las becas sí las entregan únicamente en un proceso que hacen después de marzo. Entonces, si aplicas en el primer llamado o en el segundo llamado, vas a tener opción de beca. La fecha importante para tener sobre la beca es el certificado de idioma. Si tú aplicaste en el primer llamado, la fecha límite para presentar el certificado de inglés y participar en becas es el 14 de febrero. Si aplicas en el segundo llamado, la fecha límite va a ser el 15 de abril para el certificado de idioma. Pero en los dos llamados tienen opciones a beca. Y a las mismas becas. Como te digo, ese es el único pedazo que ellos sí lo hacen todo el tiempo. Una vez que reciben todos los muchachos y ya tienen como la lista grande de los que pasaron a sus maestrías, ahí es donde empiezan a evaluar todos los procesos de becas. Ok. Y una pregunta adicional, qué pena. Tranquilo. El Politécnico exige o fuera del certificado y todos estos papeles para aplicar la maestría algún tipo de examen de admisión, entre comillas. No, señor. Ok, No, Politécnico de Milán, toda la aplicación es 100% online y todos son los documentos y nada más. En casos muy específicos, a veces suele hacer una entrevista, pero es más por conocer perfiles o por conocer personas. Pero ok, no es muy común. gracias. Vale, súper. Sigue Miguel. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Es que yo tengo dos preguntas, una en referencia al currículo, que algunas cosas que pues usted nos puede recomendar que pueden puntuar, que pueden ser traídas en él. Tal vez si ya se avanzó en una especialización o en maestría, experiencias de investigación o trabajos voluntarios, esos son vales así en ese sistema de educación allí en Italia. Sí, señor. Vale, perfecto. Sí, es bueno que pongas absolutamente todos los estudios. Obviamente estudios certificados. Hay algunos estudios online que pues son muy sencillos que no vale la pena poner. Pero en general todos los estudios, incluso actividades como asistir a cierto tipo de conferencias, cierto tipo de charlas, cierto tipo de cosas que son importantes para la maestría tuya o para lo que hiciste durante tu vida, eso hay que ponerlo. Todos esos estudios hay que ponerlo. Lo mismo todas las actividades laborales. Así hayan sido muy pequeñas, no importa. Poner No todas tiene las un actividades límite la hoja laborales. de vida en sí. 2 hojas. 2 hojas, ok. 2 horas, sí. Ah, bueno. También actividades que hicieron durante su estudio, cuando fueron estudiantes, no sé, monitorías. Hicieron cosas como participar en techo para su casa. Ese tipo de cosas también les llama la atención a ellos. En cuanto a programas, por ejemplo, programas de software, el único que a ellos yo no he entendido muy bien por qué, pero no es algo muy importante, es el Office. Si tienen programas de diseño o programas de ingeniería, ese tipo de software,
sí es bueno ponerlo, pero en general, aunque en mi opinión Excel es uno de los programas mejor diseñados y más complicados, el Office no es algo que suele ponerse. Cualquier idioma extranjero que conozcan, así sea en nivel principiante, hay que colocarlo, así no esté certificado. Ok. Si sabemos que tenemos algún idioma diferente al inglés, italiano, alemán, el que tengamos, así sea en básico, como les digo, si no esté certificado, hay que ponerlo. Eso para la hoja de vida. Ok. La otra pregunta era en respecto al pensum, porque yo tengo dos pensum. Uno que me dieron y es extenso, que es 200 hojas que me tocó escanear, lo pasé por eso ya. Y él es Ok, súper pesado. Hay plataformas en las sí, que participé y no conseguí submeterlo porque se quedó muy pesado. Y tengo uno sí, corto señor. que me dio la universidad también. Pero el corto Sí, señor. solamente dice nombre, horas prácticas, horas teóricas, créditos. Y creo que eso no dice especificación de la materia, dice solo No dice la materia. Sí, ahí sí necesitamos hacer. ¿De qué universidad eres? Universidad Popular de Cesar. Ah, listo, perfecto. Sí. No, ahí sí las opciones con eso de los pensum, cuando son muy pesados y no hay manera de reducir el archivo. Yo sé que hay una Acrobat, el profesional, creo que es el que cobran, que puede reducir mucho, mucho el pensum. Lo otro que podemos hacer, y lo hacemos también con varias universidades, es que cuando las materias traen muchas hojas de mucha información, igual suelen traer en la primera hoja el nombre de la materia, los créditos y de qué se trata la materia. Entonces lo que podemos hacer es solamente escanear esa primera hoja de la materia y no escanear las demás. Ok. Politécnico no se va a poner a mirar, pero es que esta es la hoja 5 y ahora sigue la hoja 9. No, porque ellos van a ver la información que dice sobre la información que ellos necesitan. Entonces, otra cosa que hemos hecho varias veces es eso, sencillamente se escanea la primera hoja, las demás que dicen metodología, bibliografía, todo eso no se pone y se sigue de nuevo a la siguiente hoja principal de cada materia. Esa Ok, sería una muchas opción gracias. que te recomiendo. Listo, vale. Listo, sigue en la línea otra vez Juan Camilo. Sí, sí, señor. Vale. La siguiente pregunta que tenía, pues es sencilla, es simplemente sobre la carta de recomendación. ¿Esa tiene que venir con algún membrete de la universidad o basta con la información de contacto del profesor? Solo información de contacto, no es necesario. Si lo trae bien, si no, no hay ningún problema. Ni Ok, membretes ni firmas de las universidades. Lo importante es que traiga el nombre del profesor, el cargo, un email y de pronto un número de contacto. ok. Y en cuanto a la carta de motivación, lo que sucede es que el programa al que pienso aplicar tiene como dos énfasis, dos didactic tracks, le dicen así. Sí. Entonces, quisiera saber si en la carta de motivación debo expresar cuál de los dos énfasis quiero tomar o en eso en qué momento se escoge o cómo es la... Ah, perfecto, sí. No, no es necesario, no porque hay incluso maestrías que tienen hasta 9 tracks. Entonces, no. No, el track tú lo decides, creo que es más o menos en el sexto, séptimo mes del primer año. Cuando te matriculas, tú solo te matriculas a esa maestría y después te dan a escoger cuál es el track que vas a escoger. Entonces, en la carta de motivación, únicamente puedes incluso mencionarlos. Puedes mencionar que te llama la atención mucho este y este track, pero concentrarte más en esa maestría como la generalidad de la maestría, no Ah, ok. específicamente en los tracks. Sí, pues tenía la duda porque es que incluso Claro. estos son igual, son en diferentes sedes incluso. Ah, ya sé cuál es entonces. Sí, claro, sí, diferente ciudad, entonces, claro, claro. Sí, no, no te preocupes, para eso les dan un poquito más tiempo, casi todo el primer año para escoger para dónde van a seguir sus estudios. Ok, listo, gracias. Vale, súper. Y tengo a Eric otra vez en la línea. Qué pena por preguntar tanto, pero eh, No, 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 para eso estamos acá. Justamente es lo bueno de estas reuniones. yo como le mencioné al principio, yo me gradúo, pues este es mi último semestre, entonces el certificado de la universidad que usted dice que debe ser el escaneo del diploma como tal, pero yo no lo tengo sino hasta después de la fecha, pero entonces si yo quisiera aplicar en esta primera convocatoria, por así decirlo, ¿qué papel me podría servir ahí? Pues, decirle a la universidad que él está pronto a graduarse o algo por el estilo. Sí, 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 la Universidad Nacional entrega un certificado, no estoy seguro cuál es el que entrega a ellos, pero creo que es el que dice que tú terminaste materias.
En la página oficial del Politécnico dice que tiene que traer fecha de grado y número de crédito, no sé qué más cosas. En general lo ponen para que uno sepa la mayor cantidad de cosas que debe traer. Pero si no estoy mal, el de la Universidad Nacional lo que dice es que el señor Eric Sora termina o terminó sus materias o va a terminar sus materias tal fecha o va a terminar sus materias este semestre. Lo importante es que diga que vas a terminar o que terminaste tus materias. Así no te hayas graduado. La universidad tienen esos certificados. Debes solo buscarlo bien en la base de los certificados que entregan y te lo va a entregar. Y ese sirve sin ningún problema. Una vez te gradúes, tienes que cambiar ese certificado por el diploma en la plataforma. Eso es fácil, no tiene ningún problema. Sí, ok. Y la otra pregunta es con respecto a la estructura del currículum, que usted hablaba de que es bueno mostrar cursos o cosas certificadas de la rama o de la que tenga relación con la maestría, por así decirlo. Entonces, en ese mismo orden de ideas, los certificados, por ejemplo, como los son de Coursera, edX y todo esto, que ya obviamente tienen una certificación, ¿son válidos o sobran? Sí, no, son válidos, pero como te digo, que sean cursos importantes o que se relacionen con el asunto. Pero sí, son válidos, absolutamente. Todos esos cursos online que son certificados y pues más este tipo de edX que son de universidades tan importantes, sí se pueden poner, no hay ningún problema. Ok, y congresos también, y todos estos Todo, eventos. congresos, charlas, monitorías. Festivales, todo, absolutamente todo lo que se hizo en la vida. Porque eso es una cosa que el Politécnico valora muchísimo. El asunto que un estudiante o una persona no solamente fue, hizo sus semestres en la universidad y listo, y se graduó, sino una persona que estuvo participando, que hizo muchas cosas, eso al Politécnico le llama mucho la atención. Ah, ok, listo. Yo creo que ahí surgirán más, pero vale, ¿Listos? muchas gracias. Vale, listo. Entonces, sigamos. Catalina me pregunta sobre becas. Y ahorita en un momento hablamos sobre becas. No sé si Miguel tiene una pregunta diferente para poder seguir con las becas. Sí, tengo una pregunta que me surgió al respecto de la carta de recomendación. O sea, Dime. ¿cómo el profesor debe de direccionarla? Porque muchas veces ellos preguntan, ¿debo indicar la universidad? ¿Debo indicar para qué curso específico? ¿Cuánto es el máximo? ¿Qué temas debo abordar? Porque ellos siempre quedan en duda mucho, porque cada universidad Sí, tiene un esquema. cada universidad tiene su formato. Para el Politécnico es importante que sea dirigido al Politécnico de Milán. No es esencial, pero sería bueno que diga para qué maestría vas a aplicar. Eso es bueno. Si no se alcanza, no hay ningún problema. Y tiene que ser una carta de recomendación tanto académica como personal. Tiene que hablar de ti muy bien en todo lo académico, todas las actividades académicas que hiciste y también en lo personal. Este señor fue honesto, fue responsable, hizo todas las cosas bien. Eso debe traer la carta de recomendación. Ok. Y cuando ¿Listo? mencionas ahora del currículo, bueno, son 2 hojas, ¿cierto? Pero, o sea, Sí, solamente va a señor. quedar descrito, dice el curso tal, de tal año, tantas horas. Así un ejemplo. Sí, Y en ningún momento exacto, van a sí, ser señor. pedidos los comprobantes, porque ¿cómo es? Nunca. No. Certificados únicamente van a pedir el certificado del pregrado. Ah, ya, Todo lo demás nunca va a ser necesario subirlo a la plataforma. ok. Listo. Perfecto. Bueno, eso en cuanto a aplicación. Igual, bueno, en cuanto a la aplicación, nosotros somos los representantes del Politécnico de Milán. Nosotros les ayudamos con todo el proceso de aplicación desde el principio, desde hacer la aplicación online, revisar todos los documentos que estén muy bien escritos, que estén en la gramática y etcétera, hasta los procesos después de que pasen con visado y declaración de valor. Todos estos procesos y todas estas ayudas para ustedes son totalmente gratis. A nosotros el Politécnico nos puso aquí para ayudarles a ustedes a aplicar. Entonces, si ya tienen los datos del Grad School, mis datos, y si ya estamos en contacto, nosotros los ayudamos absolutamente en todo el proceso, todo el tiempo, como les digo, totalmente gratis. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante, cualquier otra pregunta que tengan, tanto por WhatsApp como por email, abierto a que nos las hagan y les responderemos lo más pronto posible. Bueno, ahora, becas, que eso nos interesa también muchísimo. Hay varias opciones de becas. La mayoría de las opciones de becas no tienen ningún límite de edad, exceptuando 2, que sí tienen un límite de edad. ¿Ok? Hay becas, las primeras vamos a hablar son las del Politécnico directamente. Para aplicar estas becas no hay que hacer ningún proceso extra.
cuando aplicamos al Politécnico, automáticamente estamos aplicando las becas. Las becas del Politécnico son 3, Silver, Gold y Platinum. La primera solamente cubre la colegiatura, que son los 3.900 euros. La segunda cubre 3.900 euros más gastos personales, no estoy seguro de la cifra exacta. Y la última cubre 3.900 euros más 10.000 euros para gastos personales. Las becas son al mérito. ¿Qué significa esto? Que ellos van a ver promedio de notas, la carta de motivación, nuestra hoja de vida y en el caso de arquitectos y diseñadores, el portafolio. Van a unir todo eso, van a revisar todo eso y así entregan ellos las becas. Por eso es tan importante la carta de motivación. Y que ahí demos muestras de todo lo que hemos hecho y de por qué nos interesa el Politécnico. La segunda opción de beca es un programa que se llama la Alta Escuela Politécnica, que es del Politécnico de Milán y del Politécnico de Turín. Son 150 estudiantes que seleccionan para procesos diferentes además de la maestría. Para este sí hay un promedio mínimo de notas que es 4.2. Es una aplicación aparte, una página aparte y se necesita un ensayo de 2 hojas solo para la aplicación. La tercera beca es una beca del gobierno italiano que se llama Invest Your Talent in Italy, que paga el costo de matrículas más 8.000 euros adicionales para sostenimiento y además da la opción de una pasantía el segundo año. Esta beca, la Invest Your Talent in Italy, tiene un límite de edad de 26 años. Estas aplicaciones están también aparte, no hay que hacer nada raro, solamente nos va a pedir el certificado de idioma, nuestro pasaporte. Necesitamos estar ya aplicando el Politécnico para poder aplicar a la Invest Your Talent in Italy. Y nos va a pedir un video de 1 minuto explicando por qué queremos estudiar en Italia, por qué queremos estudiar en Italia y por qué nuestros programas. Más o menos lo mismo que decimos en la carta de motivación en un video. La cuarta opción es Colfuturo, que es un préstamo beca. Ese es aquí con el gobierno italiano. El Politécnico tiene un muy buen puntaje con Colfuturo. Siempre hay bastantes becados de Colfuturo que van al Politécnico de Milán. La otra opción es el MAECI, que es una beca que da el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. El límite de edad para esta beca es de 28 años. Y otorga los costos de matrícula. También es una aplicación aparte, directamente por la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la última opción es el DSU, que es el Distrito al Estudio Universitario, que más que una beca es una ayuda económica que da el gobierno italiano. Esta beca es pensada para personas con bajos recursos, o sea, estudiantes con bajos recursos. Entonces, siempre aconsejamos que a menos que aquí vivan solos, mejor apliquen desde Italia. Porque para esta beca, para esta ayuda, siempre van a pedir los certificados de ingresos de ustedes y de todas las personas que viven con ustedes. Entonces, por ejemplo, cosas como que si nuestro papá o nuestra mamá tienen finca raíz, eso nos saca de inmediato de esa beca porque para ellos pues tener casa significa que no necesitamos ninguna ayuda en el estudio. Entonces, esta la aconsejamos siempre que sea desde Italia, ya estando en Italia, donde son estudiantes, y pues los ingresos son casi cero. Esas son las opciones que hay de becas. Lo mismo, toda nuestra ayuda también va dirigida a las becas. Nosotros los ayudamos a que todos los documentos estén lo mejor presentados para participar en esas becas y los ayudamos en todas las aplicaciones de las becas a las que necesiten aplicar. Eso es sobre becas. ¿Alguna pregunta? Daniel González, 2 preguntas. Listo, Daniel. Y después, ¿quién más me habló? Sí, Marlon. Marlon, perfecto. Dale, Daniel, y después Marlon. Primera pregunta, ¿hay alguna cantidad mínima o máxima que se asigne para cada tipo de becas, silver o plateada, oro, platino? Sí, señor, pero nosotros, 1, no nos dan esos datos y 2, depende de cada año, depende del presupuesto del gobierno italiano. Politécnico de Milán es una universidad estatal del gobierno, por eso el costo de la matrícula es bastante competitivo, 3.900 euros el año, que es bastante bajo comparado con otras universidades, y dependen del presupuesto que haya cada año,
así entregan el número de becas y dan el número de becas. Entiendo, sin que suene a compromiso, un número estimado de tu experiencia durante los últimos años. En los últimos años, becas que han otorgado a colombianos, más o menos el 20% de los muchachos que aplican y pasan de Colombia, ganan una de las becas del Politécnico o Invest Your Talent en Italia. Entendido. Y una pregunta incómoda: de todas las aplicaciones que ustedes asesoran, ¿qué porcentaje recibe algún tipo de beca? Perdón un segundito, qué pena. Perfecto. Perdóname, ya, disculpa. De nuevo, del total de Sí, aplicaciones que ustedes asesoran, aproximadamente ¿qué porcentaje admitido recibe algún tipo de beca? más o menos es el mismo porcentaje, más o menos 15-20%. El problema de las becas, bueno, el asunto con las becas es que son muy, muy competitivas porque las del Politécnico entran a competir todos los muchachos que aplican, de todos los países. Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina y toda Europa, Asia. Todos compiten por las mismas becas, por eso son muy competitivas. Una que no es tan competitiva, que es la que más suelen otorgar, es Invest Your Talent in Italy, que está dirigida solo a ciertos programas y a ciertos países. Allí, por ejemplo, es un poquito más, hay más cupos porque en Latinoamérica solamente participamos México y Colombia. De acuerdo. Y una última pregunta para cerrar que me surge, que ya no es de becas, sino de admisiones generales. ¿Tienes datos a la mano de selectividad de los que aplican? ¿Qué porcentaje es admitido aproximadamente? Sobre todo en arquitectura. Ah, ok, de selectividad de pasar al Politécnico. Es correcto. Yo hablo de mis números, de los últimos 3, 4 años que llevo trabajando aquí con las aplicaciones. Más o menos el 85% de los muchachos pasan. Entendido, súper claro, muy amable. En esto sí el perfil colombiano les gusta mucho a ellos, porque como sea, el colombiano suele ser muy responsable y suele adaptarse muy fácil a otros ambientes. Y el ambiente italiano, en general la cultura y el ambiente italiano no es tan diferente del colombiano, entonces por eso se adapta bastante rápido. Genial, buen dato, muchas gracias. Listo, vale. Marlon y después Catalina. Sí, no, pues la duda que tenía era la misma, la de cuántas becas puede haber para cada uno de los planes, pero pues ya la respondiste. Y de pronto lo otro que sí me gustaría hacer es, de pronto solo obtengo la beca Silver, que solo cubre el costo de la matrícula. Eh, en promedio, cuánto es el gasto del costo de vida de estar allá pues, en Italia 2 años? Vale, vale. Bien, eso depende mucho de la ciudad. En general nosotros damos el costo de vida muy elevado como para que sepamos a qué enfrentarnos, de Milán. Milán es una ciudad carísima. Okay. Milán es, el costo de vida es de los más altos que hay. Nosotros normalmente decimos que está entre 900 y 1.100 euros el mes. El mes. Sí, señor. Obviamente estos precios van a cambiar dependiendo de muchas cosas, pero es como para que entendamos qué tipo de ciudad es. Los costos pueden cambiar en cuanto, por ejemplo, hospedaje. En general, los colombianos lo que más se hace es que se conocen varios y alquilan un apartamento entre varios. Eso hace que los costos bajen muchísimo. Si cocinamos, los costos bajan muchísimo. Si vivimos más cerca de la universidad, es posible que se suba un poquito el costo de vivienda, pero no va a haber costos de transporte. Y al revés, si vamos a vivir lejos de la universidad, va a haber costo de transporte, pero no de hospedaje. Estos precios son dados en concepto de vivir más o menos cerca de la universidad, en todo no en todo el centro, pero sí en el centro de Milán. Ellos no hablan mucho de lugares que estén a más de 45 minutos o 1 hora en metro, porque para los europeos en general pasar más de 45 minutos en transporte público es absurdo. Para nosotros pasar 1 hora y media entre un Transmilenio pues es normal. Entonces, eso bajaría bastante los costos de hospedaje. Entre más lejos estemos del centro, el hospedaje es mucho más económico y el transporte público realmente es muy, muy bueno en Milán. El uso de bicicletas, de share, también de bicicletas compartidas, es muy, muy común. Y además los estudiantes tienen descuentos en transporte. Ok.
Pero entonces, si digamos yo quiero pues pedir un préstamo para cubrir esa parte, bien sea en un banco en un futuro, entonces deberías estimar hacia arriba, dirías tú. Yo sí creo que lo mejor es estimar hacia arriba justamente para no pasar problemas. No sé, por los 1.000 euros mensuales, como para hacerse la idea de que no vaya a pasar nada, no vaya a sobrar nada. Bueno, dentro de estos 1.000 euros también está incluido gastos como una cerveza de vez en cuando, ida a cine, una salida, también está incluido allí. Todos los gastos que tiene un estudiante normal. Uno puede trabajar, digamos, pues yo soy ingeniero de sistemas y pues digamos que de aplicar a esto estaba pensando en trabajar como freelance. Ya. Ah, sí y no. Con el permiso de residencia puedes trabajar 20 horas semanales, que es medio tiempo, ¿Con el que disculpa? pero perdóname, ¿Puedes repetir eso? No, no te entendí. claro, puedes trabajar 20 horas semanales, medio tiempo, pero tiene que ser en trabajos de estudiante. El Poli tiene un banco de empleos muy, muy grande dentro de la universidad para que aseguremos que va a haber trabajo y que va a haber trabajo en inglés. Tú puedes buscar trabajo por fuera del campus sin problema, pero por fuera del campus sí tienes que dominar el italiano, porque Italia no es un país bilingüe. Ok. Entonces, esa es la opción que tenemos para trabajar. En principio, pues por todas las cuestiones de visado y etcétera, es casi imposible encontrar trabajo en tu área de estudio. Ok, Ujú. listo, vale. ¿Listo? Gracias. Sigue Catalina, después Juan Camilo. Sí, bueno, pues la verdad yo no he visto, yo soy de la Nacional y yo no he visto bien Ok. cómo expiden los certificados ahí, pero pues en la Nacional se manejan como dos promedios. Pues el promedio académico ponderado, que es como el de toda la carrera y es un promedio ahí extraño, y hay otro promedio. Yo sé que el Politécnico tiene convenio con la Nacional, pero no sé qué promedio es el que manejan. Pero En general, no, el convenio del Poli con la Nacional es de un par de programas que tienen de doble titulación y de intercambios, pero el promedio es el mismo para todos. 3.5 es el mínimo promedio para poder aplicar. ok, ese promedio obviamente también influye para ¿Para qué, perdóname? la asignación de becas. Sí, sí, en general lo ideal para las becas es tener un promedio de 3.9 hacia arriba. Ah, listo. Y Ujú. mi otra pregunta es, bueno, con lo que te comenté de los idiomas, digamos que ayudaría en algo tener como el segundo, pues digamos que el inglés y el italiano para la asignación de becas, o eso no influiría mucho. No, realmente no influye demasiado en la asignación de becas. Para las aplicaciones, sí, por lo que te digo que a ellos les gusta ver cosas extras. Pero para las Ok, becas no, realmente para las becas ellos ponen el certificado de idiomas como un requisito, es para no entregar una beca a alguien que de pronto no pueda viajar por el inglés. ok. Pero Y, no, en general el inglés no nos va a dar puntos, o sea, tener otro idioma no nos va a dar puntos para becas. ok, bueno, y la última pregunta. Por ejemplo, si digamos que yo me presento, soy admitida, eh, ¿hay alguna posibilidad, digamos, de guardar el cupo en caso de que algo extraño vuelva a suceder, como pasó ahorita? En el caso, ¿tú eres de arquitectura? Diseño industrial. ¿Lo dice? Diseño, bien. El problema es que arquitectura y diseño no, pero ingeniería sí. Ah, Ese ok. es un detalle que, de hecho, bueno, es posible que para el próximo año tampoco ingeniería. Pero sí, si quieres aplazar semestre, los semestres ahorita van a empezar en septiembre. Si quieres aplazar para febrero, solo los programas de ingeniería. Ok. Y bueno, en cuanto a esta situación que ha sido totalmente nueva y extraña para todos, el Politécnico ha hecho todo lo posible para que no hayan tantos problemas. Los muchachos, por ejemplo, que empiezan ahorita en septiembre, tienen la opción de hacer el primer semestre completo online. Ok. Y a medida que vayan sacando las visas, que abran el permiso de viaje para Europa, que todavía está cerrado, ir llegando a Italia. Esa es una opción que tocó abrir por todo este problema de cuarentenas y etcétera.
Entonces, en general, si pasa algo así extraño, el Politécnico se adapta para que los estudiantes sean los menos afectados. Ah, listo. Vale. ¿Vale? Listo. Y Juan Camilo. Mi pregunta es en específico sobre la beca de Invest Your Talent. Sí, señor. Es el video que de un minuto es un video de nosotros hablando, tiene que ser como creativo o alguna cosa así, no sé. No, en general es la misma carta de motivación convertida en video. Tienes que ser ustedes hablando en inglés, ese tiene que ser en inglés, hablando de ustedes, hablando de la maestría, hablando de Italia. Ok, y Sí. alguna vez leí en esa misma beca que, que el certificado italiano no era obligatorio, pero que daba puntos. ¿Qué tipo de En la de certificado? Inves, Sí, en esa. ¿Qué tipo de ok, certificado se, ok, o es, ¿qué tipo de certificados califican? pues ¿Se pueden sacar? No sé. ¿O qué tipo de hasta examen donde yo sé, importa? los exámenes tienen esa clasificación por letras, como los otros, y Como acá el en de la beca. Colombia lo entrega el Instituto Italiano de la Cultura. Ellos son los que hacen esa certificación. Ok. Pero no Y sabría en este momento, la verdad, cuál puntaje estarían pidiendo para que fuera algo para la beca. sí, no, pues, o sea, leí en la página, leí como Sí, que no era obligatorio, pero pero que daba, ok. daba puntos. Pero daba Ah, puntos. interesante, para Invest. Ok, bueno, buen dato. Y lo otro de Colfuturo también es que alguna vez leí que ellos tenían en cuenta como el puesto que uno ocupó en la promoción en la que uno se graduó. ¿Eso cómo lo sabe uno? No sé. ¿Eso se pregunta en la universidad o...? En la universidad, sí, en la mayoría de las universidades nunca entregan eso porque no es un punto, algo importante, pero si tú vas a tu universidad y pides ese certificado de puesto ocupado, ellos te lo entregan. ¿Qué Ah, universidad eres? de la San Buenaventura. Sí, ellos tienen que entregar ese certificado. Ellos pueden darte ese certificado. Ah, ok, listo. Vale, gracias. Eso. ¿Listo? Y tengo Carlos Aguilar. También tiene unas preguntas. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Carlos? Sí, señor. ¿Qué más? ¿Cómo están? Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿qué tiempo de validez se necesita para los certificados? Pues tengo entendido que por ejemplo, hay unos idiomas que después de cierto tiempo ya no te valen los certificados. Hasta donde sé, por ejemplo, el inglés, TOEFL y IELTS son solo 2 años a partir de la fecha del certificado. Listo. Ahí Y hay que otra, tener en cuenta, mira que esa pregunta tiene otro detalle que es importante conocerlo. Tú puedes, digamos que tu certificado se vence el 10 de noviembre de este año, pero tú aplicas mañana. Puedes aplicar sin ningún problema. Y puedes pasar a la maestría sin ningún problema y puedes aplicar a las becas sin ningún problema. ok, El o sea, problema posible es después para visado, que a veces la embajada sí pide que el certificado esté al día. Pero o sea, si, por ejemplo, pasas, dime, no, dale, dale. si, entonces, si tienes este caso, que tu certificado está, este año se va a vencer, pero aplicas antes de que se venza, el Politécnico te lo va a aceptar tanto para becas como para la aplicación. O sea, lo mejor es presentarse con ese y enseguida casi que tratar de presentar la Sí, prueba para el nuevo. exactamente, para el proceso de visado. Y una vez que ya sepas Listo. que pasaste, pues ya sabes que es un requisito que tienes que presentar. Y la otra, ¿qué tan importante es para el Politécnico los trabajos de grado en cuanto a tesis que presenta el estudiante? ¿Tan importante en cuanto al tipo de tesis o nota o a qué te refieres? No, me refiero más en cuanto al desarrollo del trabajo de grado como tal, ¿sí? Como a qué beneficios o qué, no sé cómo decirlo, como sí, Ya, qué sí, importancia el desarrollo del trabajo. claro. En general, si es importante para tu hoja de vida, si es importante para tu experiencia como estudiante, eso hay que ponerlo en la carta de motivación. Si hay algo especial en ese trabajo de grado que hizo que cambiaras algo, que hizo que tu vida cambiara o que decidieras hacer algo por eso, es bueno ponerlo en la carta de motivación. Ahí podría ser importante. Ah, ok, listo, perfecto. Gracias. ¿Listos? Bueno, nos toca ir terminando.
Solo quería saber, ¿todos se enteraron de esta reunión a través del email que les envié? ¿O alguien se No, enteró me de lo otra Facebook. en manera? en el QSL. Facebook. En Facebook. Ah, súper. Ok. Me di cuenta fue por la Entonces, feria de En una posgrados. conferencia virtual que sí. hubo. Yo a Ok, ti te escribí perfecto. por WhatsApp Por la directo. feria de QS. Sí, señor. La feria ¿Qué que ves? Ah, excelente. Sí, sí, con Nicolás ya nos hemos escrito. Listo. Entonces, para los que no tengan mis datos, yo soy Eric Sánchez. Voy a escribir ahorita en el chat tanto el celular como el email para que sigamos en contacto. Como les dije al principio, todas las aplicaciones les ayudamos en todo el proceso sin costo para ustedes. Y les revisamos los documentos tantas veces como sea necesario, hasta que sepamos que están perfectos y que tenemos la opción de pasar, ¿ok? Entonces voy a escribir aquí mi email para que lo tengan. Y sigamos en contacto para todo lo que necesiten. Digo una pregunta. Sí, señor. Vi que están grabando la reunión. No sé si pronto Sí, nos la señor. pueden enviar después. Sí, si quieres que te la envíe, mándame un email o un WhatsApp. Igual estas las vamos a publicar tanto en el Facebook como en el canal de YouTube de Grad School. Pero si Vale, quieres listo. una directamente, no hay ningún problema. Envíame un mensajito y yo te la envío directamente.